Gracias. Gracias por la invitación. Okay. Viene aquí a la Argentina. Mi español es muy pequeño, pero yo tratar hablar un poquito. And then in English. Y después en inglés. No tengo intereses, conflicto de intereses y tampoco tengo relaciones financieras con la industria. Así que primero quiero saludar a todos. En inglés es howdy all, saludos desde Texas. Entre Argentina y Texas. Y al igual que Argentina, en Texas tenemos muchos ganados y tenemos bellos campos. Esta es nuestra flor de estado del capa azul, o blue bonnets en inglés. Y igual que Argentina y Buenos Aires, disponemos ciudades grandes como Dallas, donde vivo. Nos encanta fútbol. Esta es mi hija. Algunos de sus jugadores son héroes a mi hija, como Messi y Maradona. I know you had a sad week. Yo sé que tuvieron una semana triste con el fútbol, pero esta gente tiene una gran influencia sobre los jóvenes en mi país y literalmente realmente significan muchísimo para mi hija, que tiene una pasión en cuanto a convertirse en jugadora de fútbol olímpica. Así de utilizar los mujeres, los mejores técnicos para la animación neonatal. Entonces, como tenemos esta pasión por brindar la mejor reanimación para los recién nacidos, a lo que me quiero referir hoy es cómo generamos las guías que nosotros usamos tanto a nivel internacional como en Estados Unidos y el proceso que utilizamos para generar esas guías, y luego quiero presentarles las últimas guías. Como muchos de ustedes saben, hace poco se publicaron las guías de 2015 que salieron en el otoño pasado y ahora estamos implementando estas guías en Estados Unidos y en los distintos países del mundo que usa estas técnicas. Así que la forma en que se inicia este proceso es a través de la revisión científica hecha por el Comité Internacional sobre Reanimación, ILCOR, y desde el año 2000 ha participado una task force con la ILCOR para hacer una revisión completa de la ciencia de la reanimación de los recién nacidos cada 5 años. Hubo 23 preguntas que se revisaron para las guías de reanimación neonatal de 2015. El proceso de ILCOR es muy detallado y es muy largo y demanda horas y horas y horas hacer las revisiones, pero lo que ocurre es que esa task force, grupo de trabajo, identifica y prioriza las preguntas que requieren esa revisión científica y luego asignan revisores, y hay 2 o 3 revisores por cada pregunta, provienen de distintas partes del mundo y les voy a mostrar las distintas instituciones que participan, pero hay un requisito mínimo para cada estrategia y buscan la ciencia que da respuesta a esa pregunta, y eso lo hacen bibliotecarios profesionales que buscan en Medline, Embase, Cochrane, o sea, distintas bases de datos de todo el mundo, y es muy interesante tener gente de distintos lugares del mundo en ILCOR que pueden aportar distintas bases de datos para que podamos usar, incluyendo la literatura de Sudamérica a la que no tendríamos acceso. También hacemos búsquedas manuales sobre la base de las referencias de los papers. Cada revisor después califica el nivel de evidencia y la calidad de cada uno de los papers usando una evaluación que se llama Grade System. A veces este es el que usa Cochrane para hacer las revisiones sistemáticas y ha sido recomendado por Estados Unidos, por el Instituto de Medicina de Estados Unidos, como la mejor manera de hacer una revisión sistemática, e ILCOR lo adoptó. Después, una vez que se hacen estas revisiones, hay que llegar al consenso entre la totalidad del Task Force respecto de lo que nos dice la ciencia. Y si ustedes pueden
pensar en ustedes y vuestro propio grupo de pediatras o neonatólogos con los que trabajan y cómo, si ustedes preguntan cómo interpretar un paper y tienen 5 colegas, probablemente tengan 5 interpretaciones diferentes, aun cuando estén leyendo lo mismo, pero tenemos unas 40 personas del mundo que tienen que llegar a consenso en cada ciencia durante el ILCOR. Lleva mucho debate, discusión, colaboración, pero realmente es un proceso muy, muy interesante y yo disfruto trabajar con Edgardo en esto y haberlo hecho en estos últimos años, y también con Edgardo tratar de presentar la mejor ciencia y llevarla a las manos de los clínicos para que después las usen para salvar a nuestros bebés. El nuevo consenso de ILCOR sobre ciencia y recomendaciones de tratamiento, que se llama el COSTAR, el documento COSTAR, se publicó el 15 de octubre de 2015. Ese documento es copublicado en Circulation, Resuscitation y Pediatrics y tiene acceso libre. O sea, estos journals no siempre son de acceso libre, pero este sí. O sea que todo el mundo puede llegar a este documento y tratar de aplicar la ciencia en sus países o regiones. Y si ustedes personalmente necesitan acceso a esto, pueden entrar en la web a través de www.heart.org/CPR y ahí pueden encontrar muchos links y después llegar al documento COSTAR. Una vez que tenemos el documento COSTAR, los distintos consejos de reanimación que participan en ILCOR toman ese documento de ciencia, lo llevan a su país o región y desarrollan sus propias guías basados en la ciencia que encuentran en el documento COSTAR. O sea que el Consejo Europeo tiene sus propias guías, Estados Unidos y la Academia de Pediatría y American Heart Association trabajan juntos para hacer las guías para Estados Unidos y Canadá. Brasil tiene sus propias guías. Recién recibí el libro con el programa nuevo de ustedes de Argentina, así que ustedes toman esa ciencia y luego la aplican de manera adecuada para los recursos con los que ustedes cuentan y culturalmente la manera en la que ustedes hacen las cosas en su propio país. Así que yo me voy a enfocar hoy para compartir lo que nosotros hemos decidido para las guías de Estados Unidos, y yo entiendo a partir de lo que me ha dicho Edgardo es que las guías de ustedes son muy similares, no hay diferencias importantes entre las de ustedes y las mías, así que por lo menos tendrán una idea de lo que aparecerá en las guías de vuestro país a partir de mi charla. Las guías de Estados Unidos fueron publicadas también el 15 de octubre de 2015 en los mismos journals que les comenté antes, Circulation, Resuscitation, Pediatrics, también de acceso libre, así que pueden verlo fácilmente allí. Y este es el nuevo algoritmo que tenemos. No es muy diferente de las guías pasadas de Estados Unidos. Los verdes representan información o pasos, son pasos que queremos que los equipos y los proveedores de salud tomen, y los hexágonos rosados son evaluaciones que se deben hacer, y ese azul que están abajo es una regla de la Asociación de Cardiología que dice que en Estados Unidos se tienen que poner en una cajita, en un recuadro azul. Una vez publicado entonces el documento, la Academia Norteamericana de Pediatría usa estas guías para desarrollar el programa educativo para la reanimación, y ese es el programa RNP. Entonces, nuestro libro fue publicado el 1 de mayo de 2016 y ahora está disponible, pero como les dije, ustedes ya tienen el de ustedes, que también está disponible en Estados Unidos y para Canadá. Tenemos que adaptar estas guías, tenemos que aprobarlas para el 1 de enero de 2017, y ahora los voy a pasear un poco por las guías y la ciencia que subyace a las decisiones que tomamos de qué hacer en el algoritmo. Empezando en la parte superior, la primera diferencia es que siempre les hemos dicho hacer una verificación del equipamiento, pero ahora queremos asegurarnos de que los equipos estén preparados para hacer un asesoramiento prenatal adecuado, y una vez que obtienen esa información, compartir esa información con el equipo e informar al equipo que va a participar en el parto para que todos entiendan cuáles son los problemas y se pueda hacer verificaciones del equipamiento adecuadas. Y después viene el nacimiento del bebé, y después las 3 preguntas que uno hace
no han cambiado. Las primeras 3 preguntas son: una vez que nació el bebé, es un embarazo de término, tiene buen tono y está respirando o llorando. Si la respuesta es sí, ese bebé puede quedarse con la madre para la atención de rutina en sus pasos iniciales allí con la mamá. Pero si la respuesta es no a cualquiera de estas preguntas, entonces vamos a pasar a la etapa de calentarlo. Después del nacimiento, al hacer la evaluación de estas 3 preguntas y antes de trasladar al calentador, hay una nueva recomendación, que es considerar un clampeo de la cuerda tardío. Antes, en la revisión del ILCOR de 2010, diría que está bien para que los bebés de término que no tenían necesidad de reanimación se hiciera este clampeo tardío, pero no sabíamos demasiado sobre los pretérminos. Entonces, en el año 2015, ILCOR hizo una revisión de la pregunta si ese clampeo tardío del cordón era beneficioso para el bebé pretérmino. Los resultados que se analizaron fueron mortalidad, hemorragia intraventricular severa, cualquier tipo de hemorragia intraventricular, estabilidad hemodinámica, hiperbilirrubinemia y neurodesarrollo. Se incluyeron 16 artículos que habían surgido en los últimos 5 años y que ahora estaban disponibles para la revisión. 12 eran ensayos randomizados con control y cubrían 691 bebés, y 4 artículos que eran estudios observacionales no randomizados que incluían otros 811 casos. A partir de esta revisión sistemática no parecía haber diferencia en mortalidad o hemorragia intraventricular severa. No había datos disponibles a partir de estos estudios del neurodesarrollo de largo plazo. Había mejoría en los grupos con clampeo tardío para cualquier tipo de IVH y también mejora en la estabilidad hemodinámica. O sea que sobre la base de todo eso, ILCOR sugirió que el clampeo tardío del cordón para los bebés pretérmino que no requerían una reanimación inmediata después del nacimiento sería beneficioso. Y esto es las respuestas a la pregunta del clampeo tardío, y con beneficio el diamante, el rombo va hacia la izquierda de la línea, y ven que por eso parece haber un beneficio en evitar IVH. En el año 2015, ahora estamos diciendo que el clampeo tardío del cordón se sugiere durante 30 a 60 segundos para los recién nacidos de término vigoroso y pretérmino. Se coloca al bebé piel contra piel con la mamá y se lo mantiene en una toalla seca o en una manta, y los muy pretérminos se los pueden envolver en una manta calentadora o en plástico polietileno, pero no se hace ningún tipo de demora si hay una interrupción de la circulación placentaria o hay una abrupta o placenta previa o vasa previa sangrante. En ese caso hay que llevar al bebé al calentador radiante sin ningún tipo de demora. Hay evidencia insuficiente respecto del momento de hacer el clampeo del cordón si el bebé no es vigoroso, y me parece que esto es una cuestión bastante frustrante, porque los chicos que no eran vigorosos se excluyeron de los ensayos, o sea que aún no sabemos si es apropiado en los bebés no vigorosos, y además se excluyó a los mellizos de los ensayos. No sabemos cuál es la respuesta entonces, si es beneficioso para los mellizos. Así que para los bebés, que no parece ser la mejor práctica para un clampeo demorado del cordón, igual se los debería llevar al calentador. Y también hay otros escenarios en los que datos de seguridad son limitados, y ahí sugerimos que ustedes hablen con los profesionales para decidir si
se demorará el clampeo, ¿no? Por ejemplo, IUGR fetal o una medición anormal en Doppler de la arteria umbilical o una placentación anormal. Claramente va a requerir buena comunicación y trabajo de equipo con los obstetras, o sea que cada vez que entramos a un bebé pretérmino tenemos que hablar de si piensan que es adecuado y si nosotros pensamos que es adecuado, intentar hacer un clampeo tardío del cordón, y esos planes tendrán que ajustarse una vez que salga el bebé y uno haga estas mismas preguntas sobre si el bebé es vigoroso y si tiene un buen tono. Y con el milking del cordón, ¿cuántos de ustedes han hecho clampeo tardío del cordón? Por favor, levanten la mano. ¿Cuántos han intentado hacer el milking del cordón? Pocos. Veo pocas manos. Es una pregunta sin respuesta. Es atractivo considerar el milking del cordón porque se puede hacer rápidamente para poder comenzar con la reanimación, rápidamente para los bebés que no están respirando, tienen un mal tono, pero hasta ahora ha habido más o menos 200 bebés randomizados a milking del cordón o un clampeo inmediato del cordón en 4 pequeños ensayos randomizados y con control y en un estudio de cohorte, y al momento de la revisión no habían estudios que compararan el milking con el clampeo tardío del cordón, así que en el momento de la revisión sentimos que la ciencia del milking del cordón era todavía limitada para adaptarla al uso rutinario. ILCOR entonces sugiere contra el uso rutinario del milking del cordón para bebés nacidos con menos de 29 semanas de gestación, pero puede ser una alternativa razonable al clampeo inmediato del cordón para mejorar la presión sanguínea inicial media, los índices hematológicos. Pero en esos 200 chicos que se han estudiado, los más pretérminos, los que nos preocupan más, particularmente por la hemorragia interventricular con un bolo líquido, no se han estudiado para nada. O sea, que no es que pensamos que es una mala idea, sino que no podemos decir, bueno, todo el mundo debería tratar de hacer el milking del cordón. Y si se torna disponible ciencia innegable, se podrá hacer una recomendación interina y se podrá enviar a los distintos consejos de reanimación, porque la revisión es permanente y continua, o sea que si hay algún hallazgo científico importante no hay que esperar 5 años para incorporar esa información a las nuevas guías, así que esto es algo sobre lo que estaremos mirando con mucho cuidado los datos en los próximos 5 años. Bueno, digamos que llevamos al bebé al calentador radiante y estos son los pasos iniciales. Verán que tenemos, hay que calentar y mantener la temperatura normal, posicionar la vía aérea, limpiar las secreciones y en el caso de que sea necesario secar y estimular. Y fíjense que es muy importante hacer algunas de estas cosas en la sala de partos, pero ahora estamos diciendo que no solamente hay que hacer algunas de las cosas, sino que uno tiene que calentarlos y mantener esa temperatura normal. Hubo 5 revisiones sistemáticas diferentes de ILCOR respecto de la importancia y los métodos de estabilización de temperatura en la sala de partos. Hubo 36 estudios observacionales que mostraron mayor riesgo de mortalidad asociado con hipotermia al momento de la internación. Esto es una evidencia de baja calidad porque son estudios observacionales, no son ensayos randomizados, pero estos datos y la ciencia se actualizaron a calidad moderada o a evidencia de calidad moderada debido al tamaño del efecto, a la relación entre dosis y efecto y a la única dirección de la evidencia. Sabemos que los bebés hipotérmicos tienen mayor morbilidad, cosas como la hipoglucemia, distrés respiratorio, hemorragia intraventricular y sepsis de inicio tardío son mayores en bebés que llegan a la terapia intensiva neonatal tardíamente. La temperatura se debe monitorear y mantener entre 36,5 y 37,5 grados Celsius después del parto. Ahora vamos a necesitar probablemente una combinación de estrategias para brindar el calor y mantener la temperatura. Para todos los recién nacidos, la temperatura ambiental se recomienda que sea por lo menos 23 a 25 grados Celsius. Tenemos
mantas eléctricas para secar, y sabemos que esto ayuda a la estabilización de la temperatura. También los gorros. Para los bebés que requieren reanimación necesitamos el calentador radiante, y también tenemos que calentar, y si usan gases humidificados calientes, esto también es una posibilidad, y también el uso del wrapping de polietileno, y también colchones que calientan para los bebés prematuros. Así que no es que uno tiene que hacer todas estas cosas, pero uno tiene que estar monitoreando la temperatura durante el parto, y estas son las opciones científicamente comprobadas que ustedes tienen disponibles para tratar de mantener la temperatura. Entonces, los pasos iniciales y otro gran cambio, bueno, no es un gran cambio en realidad, pero siempre nos preocupó la temperatura, pero ahora tratamos de enfocarnos en eso. Uno de los grandes cambios que realmente involucra los pasos iniciales es que los pasos iniciales se deben hacer exactamente de la misma manera para cada uno de los bebés, independientemente de la condición del líquido amniótico y la presencia de meconio. Entonces, solo vamos a limpiar la vía aérea si el bebé está apneico, o si está ahogándose en secreción, o si la vía aérea parece estar obstruida a pesar de los pasos correctos de ventilación. Y lo que quiero decir con esto es que ya no más vamos a intubar y a succionar a cualquier bebé expuesto a un meconio y que no sea vigoroso. O sea que este tipo de intervención ya no se recomienda. Esto es un cambio enorme para aquellos de nosotros que hace mucho que estamos en este campo. La ciencia que estaba disponible y que sugería este cambio, uno de los estudios es este es uno de los ensayos randomizados y con control que tuvimos disponible de Chetri, 122 bebés no vigorosos manchados con meconio que se randomizaron a no succión o intubación y succión habitual. Hubo 61 en cada grupo, 33% síndrome de aspiración de meconio en el grupo de no succión, 31% en el grupo de succión. No hubo diferencia en los índices de neumotórax, hipertensión pulmonar, necesidad de ventilación mecánica, sobrevivencia o exámenes a los 9 meses con resultados no deseados. Ese fue el ensayo randomizado que tuvimos disponible al momento de la revisión ILCOR. Después de la revisión ILCOR, desde entonces ha habido 2 abstracts presentados, todavía no han salido publicados, pero quiero comentarlos porque el hallazgo es similar. En el año 2015, Naguía presentó 175 bebés recién nacidos manchados con meconio no vigorosos. Había 88 en el grupo de no succión, 87 intubados y con succión, 26% MAS en el grupo sin succión, 32% en el grupo de succión, y no hubo diferencia. Más recientemente, en mayo, en la reunión de PAS 2016, Kumar presentó otro ensayo, 132 bebés no vigorosos, 66 en cada grupo, 23% con el síndrome en el grupo sin succión, 32% en el grupo con succión, y la P no fue significativa. O sea que ahora tenemos que esperar a que se publiquen estos estudios revisados por pares, y por ahora no hay diferencia o ningún beneficio por la intubación y succión que hicimos durante tanto tiempo. Aparte de esto, el documento COSTAR, les digo que los observen para observar lo que se refiere a la relación entre meconio y succión. Allí habla un poquito del debate que se dio dentro del comité y los valores y preferencias que los llevaron finalmente a hacer este cambio tan significativo basado en este ensayo randomizado con control y en los datos observacionales que tenían disponibles. Parte de la preocupación es que, y bueno, no sé si es los mismos datos en Argentina, pero en los Estados Unidos la forma en que los pediatras están siendo entrenados ahora, con cada vez más tiempo de trabajo en la unidad de cuidados intensivos y menos oportunidad de aprender las capacidades de intubación, ahora tenemos una cantidad muy grande de proveedores de servicios pediátricos en los Estados Unidos y también enfermeros, practicantes en los Estados Unidos, o asistentes que no tienen la capacidad de intubar, y sin embargo ellos son los que están participando, estas personas, en los partos, así que están tratando
están perdiendo tiempo, de hecho, tratando de hacer una intubación, algo que no saben hacer y que vemos que tampoco tiene ningún beneficio significativo. Así que esto fue parte de la preocupación y la razón por la cual se cambió esta recomendación de no hacer una intubación rutinaria de ahora en más. Aparte de esto, queríamos tener más ensayos disponibles y muchos estudios que se están realizando en Europa, los Estados Unidos, no permiten este tipo de investigación porque dicen que el ILCOR dice que uno no tiene que intubar y succionar. Entonces queremos cambiar esto porque esto no nos permite hacer la investigación y así podremos tener más científicos haciendo investigación para ver si realmente beneficia o no esto. Pero con estos 3 ensayos que tenemos hasta ahora no encontramos ningún beneficio, de hecho. Avanzando, esto no quiere decir que uno no tiene que tener un pediatra en un parto con meconio. Hay que tener la posibilidad de hacer ventilación, intubación. Necesitamos tener a alguien disponible para tratar si hay un fluido manchado con meconio, porque pueden ser afectados estos bebés si no se les da la ventilación de presión positiva que beneficia a tantos de ellos en forma efectiva. Así que esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Después de los pasos iniciales, si no se han cambiado las preguntas de evaluación, si el bebé está con apnea o si está buscando respirar y no lo logra, y también la cantidad de respiración por minuto. Si uno tiene una respuesta negativa, tiene que ir hacia la parte derecha de la planilla, si hay una dificultad para respirar, si hay una cianosis persistente y si la frecuencia cardíaca no es suficiente. Vamos a evaluar hacia qué lado tenemos que movernos de la planilla. Y de hecho es la frecuencia cardíaca la que va a ser determinante en este punto para ver hacia dónde seguimos con el algoritmo. Y va a ser el punto más significativo como indicador de una resucitación exitosa. Vemos que la carga cardíaca es el volumen por la frecuencia y entonces la frecuencia cardíaca nos va a dar un verdadero conocimiento de cuál es el gasto cardíaco hacia los pulmones. Esto se puede hacer con auscultación, la evaluación inicial, palpación del cordón umbilical se considera menos confiable y menos certero como medición. Y acá en turquesa está señalando en el algoritmo donde la frecuencia cardíaca va a determinar el siguiente paso que tenemos que seguir, así que la frecuencia cardíaca claramente es clave en todo este proceso. Aquí hemos colocado algo nuevo y eso es considerar la posibilidad de hacer un monitoreo con electrocardiograma para determinar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca inicial se puede hacer con una auscultación, pero en el primer círculo en turquesa vemos donde empieza la presión positiva, la ventilación de presión positiva, entonces nosotros allí necesitaríamos considerar un monitor ECG para realmente tener un buen control de los resultados. Y aquí tenemos este cuadro en azul que es indicado como el método ECG preferido de determinación de la frecuencia cardíaca. Si ustedes han realizado alguna vez resucitación cardiopulmonar, ustedes en una sala de partos, es normal, sabrán que muchas veces es muy difícil lograr escuchar ese corazón que late tan suavecito. Entonces, uno no va a tener tampoco que interrumpir la circulación para obtener una buena lectura de un ECG. Así que es, yo creo, muy positivo esto como método para medición. Creo que mañana hay una charla especial sobre este tema de oximetría de pulso, pero no voy a entrar en detalle, por lo tanto, porque mañana lo vamos a ver mejor, pero sí podemos ver cómo se determina la frecuencia cardíaca en los primeros momentos de vida. Esto es de JP, si ven en monitoreo con ECG, y en azul con oximetría de pulso, y van a comparar ambos colores y van a ver la diferencia con respecto a la ubicación en los ejes y van a ver que hay bloques de 30 segundos y ustedes podrán ver que en los primeros minutos, cuando uno realmente está tratando de encontrar dónde ir en el algoritmo, es mucha la diferencia que encontramos, y si nosotros seguimos simplemente una de estas indicaciones va a haber muchas intervenciones que vamos a realizar que tal vez no fueran necesarias. Por eso la medición más exacta es mejor. ¿Cómo obtenemos entonces un electrocardiograma en la sala de partos? Una de las estrategias
tecnologías que creo que se van a utilizar inicialmente en los Estados Unidos es tener un monitor portátil de ESG que se puede llevar en un carrito y que se puede meter en cualquier habitación de parto que sea necesario. También es como se empezó a utilizar la oximetría de pulso y lo mismo se puede hacer con un ESG portátil. Algunas personas van a querer utilizar el ESG que está en disponible para la madre, por si la madre tiene un paro. Eso se puede hacer, y si no, se puede tener un monitoreo o colocar un monitoreo al lado del calentador radiante con una pantalla, y eso es un poco más caro. En mi propio hospital, donde nosotros recién abrimos el hospital en agosto, es un hospital muy nuevo, eso es lo que pudimos hacer afortunadamente, sabiendo cuáles iban a ser las guías. Entonces queríamos estar preparados y por lo tanto teníamos todas las suites de parto, las salas de parto, con esta posibilidad de tener los ESGs y las nuevas tecnologías para adquisición rápida de las lecturas de electrocardiograma están siendo desarrolladas. Hay algunos que son mucho más lentos en algunos otros países, pero ahora se están haciendo nuevas tecnologías desarrolladas para programas rápidos de ayuda humanitaria, sobre todo en países como África y otros, y esa tecnología prontamente, espero, va a estar disponible en el mercado general para todos. Tenemos entonces aquí la posibilidad de ofrecer oximetría de pulso y también ventilación de presión positiva. Hasta ahora en las guías no hay cambios. Hacer oximetría de pulso, o sea, es lo mismo que decía antes, las guías tienen que estar disponibles en todas las salas de parto, y si se anticipa tener una necesidad de una resucitación y cuando se usa para más de unas pocas respiraciones, ventilación de presión positiva, tienen que usar la oximetría de pulso. También cuando hay cianosis persistente y cuando son todos bebés prematuros de menos de 34 semanas. La concentración inicial para PPB no es diferente para los de más de 35 semanas o 35 semanas. Se tiene que empezar con el aire de la sala. Y no hay muchos cambios en lo que hemos determinado, pero sí hay mucha más ciencia disponible, y nosotros seguimos con esa recomendación de bebés de menos de 35 semanas, comenzar con una concentración de oxígeno más baja, entre 21 y 30%, comparada con el 21 de más de 35 semanas. Con respecto a la saturación de oxígeno, aquí pueden ver el gráfico, lo pueden leer. Y los índices son del programa de IVP, que es de 1 minuto con una saturación de 60-65%, y luego con cada minuto va subiendo en incrementos de 5%, y tendría que llegar a los 80-85 a los 5 minutos y a los 10 minutos 85-95%. Así que uno va a hacer como una titulación del oxígeno que va a estar utilizando en ese sentido. Para los bebés pretérmino, como mencioné, esto fue una revisión sistemática que se realizó para ver cuál era la concentración de oxígeno con la que teníamos que comenzar en PPB para bebés con edad gestacional muy, muy baja. Y estábamos comparando un oxígeno inicial muy bajo de 21 a 30% a un inicial alto de 50-100%, y vemos una baja en la mortalidad de hemorragia intraventricular, de ROP, de déficit neurológico y de tiempo a la frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto. Se presentaron más de 1.752 citaciones, 46 estudios potencialmente relevantes, y finalmente con 9 que se tomaron en cuenta como para ser incluidos, la mayoría de randomizados y uno de cohorte. Y aquí vemos qué pasa con la mortalidad antes de la dada de alta. Y con el oxígeno más bajo está a la izquierda y con oxígeno más alto a la derecha. Y como pueden ver, el diamante favorece el oxígeno más bajo y no está cruzando la línea de identidad. Así que en 2015, por eso seguimos recomendando resucitar inicialmente con 21 a 30% de oxígeno y luego ir titulando hasta llegar a los índices de saturación blanco. En la oximetría de pulso, si nuestra frecuencia cardíaca no está subiendo, tenemos la ventilación de presión positiva, la oximetría de pulso, ahí nos tenemos que concentrar en lograr una ventilación efectiva antes de pasar a las compresiones cardíacas.
Aquí vemos el algoritmo que corrige los pasos para mejorar la ventilación. Eso no ha cambiado. Se sigue hablando de sacar el sellado de la máscara, reposicionarla, abrir la boca, hacer succión si es necesario, incrementar la presión y, por último, la colocación de una vía aérea avanzada se puede considerar. Una cosa que con este algoritmo se enfatiza aún más es que se recomienda antes de la compresión la intubación, fuertemente se recomienda. Aquí están los pasos corregidos donde mencionamos colocar una vía aérea y si seguimos por debajo de 60, en ese caso entubar si aún no se ha entubado antes de hacer compresiones en el tórax. ¿Qué otra cosa se queda igual? No hay cambio en las recomendaciones de compresiones cardíacas. Seguimos recomendando la técnica de 2 pulgares desde la cabecera de la cama. La ciencia ha mejorado. Tenemos estudios más poderosos que apoyan esta conclusión, pero la conclusión no ha cambiado en sí misma. La técnica de 2 pulgares sigue siendo la mejor y no ha habido ningún cambio tampoco en las recomendaciones de epinefrina o volumen en los medicamentos. Se decide o sigue siendo la preferida ruta de epinefrina, la endovenosa. Lo que sí se puede mejorar en este cambio es la reflexión y el trabajo con el equipo después del tratamiento para lograr mejorar el performance al final de la resucitación. Una vez que el bebé ha sido estabilizado, hay que pensar en qué se hizo. De hecho, en el equipo hicimos lo mejor posible, una cosa que podamos mejorar o cambiar para la próxima vez. Esto lo que implica es que si van a hacer este debriefing, esta recomendación de qué es lo que pasó y que se puede mejorar, tienen que estar todos con el conocimiento adecuado de qué es lo que pasó y tener todo registrado. Tienen que mantener un registro real, en tiempo real, certero, qué pasó, qué se hizo, cómo respondió el bebé, y entonces uno puede volver atrás y observar en ese registro, en esa documentación, para ver si se puede hacer alguna mejora de aquí en más. Muchas formas diferentes o ideas diferentes de formas que se pueden utilizar. Por supuesto, el video podría ser utilizable para esto si uno tiene disponible esto en el sistema de su hospital. La nueva mantra, entonces, Veni Vinti Vici, vine, ventilé y conquisté. Para el 2015, entonces, las guías de resucitación neonatales, lo otro que no ha cambiado es que la ventilación de los pulmones es el paso más efectivo y más importante en la resucitación del bebé comprometido, del recién nacido comprometido. De esto creo que va a hablar Carlos en la charla siguiente con respecto a diferentes formas de realizar y actuar en la ventilación. Así que con esto voy a terminar. Quiero agradecerle a AP por alguna de las fotos que he utilizado y tengo los links directos tanto para el ILCOR COSTAR y para las guías de los Estados Unidos. Si les resultan útiles, aquí los pueden obtener. Y mañana vamos a hablar de la ciencia detrás de la resucitación cardiopulmonar y luego también vamos a hablar de cómo trabajar y estabilizar a los bebés muy prematuros. Pero con esto van a tener las nuevas guías y para mí el cambio más importante es lo que se refiere al meconio, el monitoreo con ECG, la mejor ciencia que respalda la utilización del oxígeno en el bebé pretérmino y el énfasis incrementado de la ventilación. Y con esto termino. Muchas gracias.